Sintonizas Radio Pandora, la radio libre en otra onda. La mente humana es un misterio insondable, un laberinto sin fin que se extiende más allá de nuestra comprensión. Desde la antigüedad, filósofos y científicos han tratado de entender la naturaleza de la mente, pero aún hoy en día hay mucho que no sabemos. Algunos sostienen que la mente es simplemente el resultado de la actividad cerebral, una máquina biológica que produce pensamientos, emociones y percepciones. Otros argumentan que la mente es algo más que la actividad cerebral, que hay una dimensión espiritual o metafísica que trasciende. Pero sea cual sea la teoría, la mente humana sigue siendo un enigma que desafía nuestra comprensión. ¿Cómo es que podemos pensar, sentir y percibir? ¿Qué es la conciencia y cómo emerge en el cerebro? Una posible respuesta es que la mente humana es el resultado de la evolución biológica, un producto de la selección natural que nos ha permitido adaptarnos y sobrevivir en nuestro entorno. Nuestro cerebro ha evolucionado para procesar información de manera eficiente, para aprender de la experiencia y para tomar decisiones efectivas. Pero esta respuesta, aunque posible, no nos dice mucho acerca de la naturaleza de la mente en sí misma. ¿Qué es la experiencia subjetiva? ¿Cómo es que los pensamientos y emociones surgen en la mente? ¿Cómo se relaciona la mente con el cuerpo y con el mundo? Algunos filósofos han argumentado que la mente es una realidad autónoma que existe independientemente del cuerpo y del mundo físico. Para ellos, la mente es la fuente de todo conocimiento y de toda experiencia, y es la única realidad que podemos conocer con certeza. Otros filósofos, sin embargo, sostienen que la mente está enmarañadamente ligada al cuerpo y al mundo físico, y que no puede entenderse independientemente de ellos. Para ellos, la mente es un producto de interacción entre el cerebro y el mundo, y no puede existir sin ellos. Pero independientemente de la teoría que se adopte, lo que es indudable es que la mente humana es capaz de cosas asombrosas. Somos capaces de crear obras de arte, de pensar en conceptos abstractos, de amar, de odiar, de soñar, de imaginar. La mente humana es capaz de crear mundos enteros de significado y de valor, de dar sentido a nuestras vidas y de conectar con los demás. Es la fuente de nuestra creatividad y de nuestra capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Pero al mismo tiempo, la mente humana es también la fuente de luchas internas, de nuestras emociones conflictivas, de nuestros miedos y nuestras ansiedades. Es capaz de construir paredes que nos alejan y nos separan de los demás, de crear ilusiones y distorsiones que nos alejan de la realidad. En última instancia, la mente humana es un enigma que seguirá desafiando nuestra comprensión durante mucho tiempo. Pero a pesar de las preguntas sin respuesta, es una fuente de asombro y maravilla, una herramienta que nos permite explorar el mundo y a nosotros mismos, una fuente de creatividad y significado en nuestra vida. Cultivemos nuestra mente.